Un feliz sábado. Dios te bendiga, querido hermano y hermana que sintonizas este programa. Es un gozo para mí poder estar aquí adorando y glorificando a Dios en este su santo día con ustedes, estudiando la palabra de Dios. Antes de hacerlo, quisiera invitarles a que inclinen su rostro conmigo para orar. Querido Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos, oro, Señor, para que en este momento, al estudiar este tema tan importante, donde el nombre de Jesús, su persona, su obra será exaltada, oro para que tú me des palabras, Señor. Me siento inadecuado para poder expresar tan sublime amor de Cristo Jesús para con nosotros. Así que oro, Padre, para que tu Espíritu pueda exaltar a tu Hijo Jesús en esta presentación, que Él sea visto y no yo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hoy quisiera hablarles de la persona más maravillosa para mi vida, la persona de Jesús. Y saben, muchas veces nosotros, aunque decimos que somos cristianos, dejamos a un lado la persona más importante del cristianismo, Cristo mismo. Y qué mejor hablar en esta temporada de diciembre de la centralidad de Jesús en el plan de salvación, en la palabra de Dios, en el Evangelio, y por qué Jesús vino. Ahora quiero hacer un comentario antes de comenzar, y es que yo no creo que Jesús haya nacido en diciembre. Yo creo que Jesús fue concebido en diciembre, y yo creo que Él nació en la fiesta de los tabernáculos en un otoño. Pero, sin embargo, como Jesús es central en todas las Escrituras, no solamente diciembre es un buen momento para hablar de Jesús, deberíamos hablar siempre de Él a cada momento. Así que como tengo la convicción, y no voy hoy a presentar las evidencias de esto, pero usted puede escribirme o puede escribir al ministerio y tengo todo un estudio al respecto. Yo tengo la convicción de que Jesús fue concebido alrededor de la época de Navidad que nosotros celebramos. Así que en vez de que el mundo lo tiene todo al revés, en vez de decir Feliz Navidad, deberíamos decir Feliz Día de la Concepción de Jesús. Sin embargo, Dios no quiere que prestemos mucha atención a eso, pero sí es importante el evento, el hecho que Jesús haya venido a este mundo. Hoy trataremos entonces de estudiar la centralidad de Jesús, su persona, su ministerio y las razones por las cuales Él vino hace aproximadamente 2000 años. Primero vamos a estudiar las razones por las cuales es importante estudiar la vida de Cristo. ¿Por qué debo estudiar la vida de Cristo? Número 1, vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. La primera razón por la cual debemos estudiar la vida de Jesús es porque Él es nuestro ejemplo. La palabra de Dios nos dice acerca de Jesús. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Nos dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cada ser humano siempre busca un role model, alguien a quien copiar, alguien a quien seguir. Nosotros fuimos creados con la necesidad de copiar a alguien, con la necesidad de seguir a alguien. Y la Biblia menciona allí en 1 Pedro 2:21 que Jesús nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Jesús es nuestro ejemplo. El pastor no es tu ejemplo. El misionero no es tu ejemplo. El presidente de la asociación no es tu ejemplo. Tu mejor ejemplo es Jesús. Pero tristemente, nosotros a veces al último que copiamos es a Cristo. Estamos inclinados a copiar a seres humanos. A veces hacemos de la religión como los fanáticos del deporte hacen con el deporte. Simplemente tenemos fans y yo soy seguidor de este, yo soy seguidor de aquel.
Y a veces hay peleas entre los santos en cuanto a sus predicadores favoritos. A veces cuando hablan de su predicador favorito se sienten ofendidos. Oh, si Jesús fuese nuestro ejemplo. Si Jesús fuese nuestro ejemplo. Número uno, entonces, es importante estudiar la vida de Jesús porque Él es nuestro ejemplo. Él es el ejemplo de tu vida. ¿Copias tú a Jesús? Tristemente hay muchas versiones de Jesús hoy. Cada uno quiere hacer una versión de Jesús que se acomode de acuerdo a sus preferencias. Y nos gusta ese Jesús que nosotros mismos hemos creado. Yo te invito a que vayas a la palabra y copies a la persona bíblica de Jesús. No al Jesús de tu imaginación, no al Jesús que tú crees que es. Número 2, vamos a Juan 5:39. El Evangelio según San Juan, el capítulo 5 y el versículo 39. La segunda razón, este texto lo conocen ustedes muy bien, es que Jesús es el centro de la Biblia. Juan capítulo 5, versículo 39. Note lo que nos dice la palabra de Dios. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora, Jesús estaba hablando aquí de las Escrituras del Antiguo Testamento, pero ciertamente las del Nuevo Testamento también, pues la persona de Jesús resalta aún mucho más en el Nuevo Testamento. Jesús dice que las Escrituras testifican de Él. Él es el centro de las Escrituras. Cualquier sermón, cualquier estudio bíblico es incompleto si no se hace de Jesús el centro. Jesús es el centro de las Sagradas Escrituras. A veces escuchamos sermones que tienen buena información, pero les falta el ingrediente principal, que es Jesús. Si hablamos de profecía, Jesús debe ser el centro. Cualquier cosa que nosotros hablemos de mayordomía, de salud, de educación, Jesús debe ser el centro, pues todas las Escrituras están bañadas de Jesús. Número 3. Vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 11. La epístola a los Colosenses, capítulo 3, versículo 11. Esta tercera razón es que Jesús es el centro de nuestra fe. Note lo que nos dice: donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es ¿qué? Cristo es el todo y Cristo es en todos. Cristo es el centro de nuestra fe. Y cuando Cristo es el centro de nuestra fe, las barreras étnicas, sociales, religiosas se derriban. Donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, Cristo es todo y en todos. Es importante estudiar la vida de Jesús porque Él también es el centro de nuestra fe. Nuestra fe debe estar basada en Cristo Jesús. Ahora, vamos a Filipenses capítulo 3, versículo 10. Allí vemos otra razón por la cual es importante estudiar la vida de Jesús. Entonces vamos a repasar lo que hemos dicho hasta ahora. Es importante estudiar la vida de Jesús porque Él es nuestro ejemplo. Y si nosotros queremos saber cómo seguirlo, necesitamos estudiar su vida. Número 2, porque Él es el centro de la Biblia. Sin Jesús no puedo comprender las Sagradas Escrituras. Y debía haber dado algunos ejemplos. Usted puede tomar cualquier historia de la Biblia y usted va a encontrar a Jesús como centro. Una muy obvia, Génesis 22. Cuando a Abraham se le pide que entregue a su hijo, allí hay muchas analogías con Jesús. La historia de Mefiboset, la historia de David con Goliat, la historia de David ofreciendo
sacrificios allí en el monte Moria. Salomón es un tipo de Jesús. Moisés es un tipo de Jesús. Josué es un tipo de Jesús. Es decir, toda la Biblia está saturada de Jesús. Por eso debemos estudiar su vida. Jesús es el centro de nuestra fe. Si tu fe es débil, quizá no estás contemplando a Jesús lo suficiente. Y número 4, vamos a Filipenses 3:10. Conocer a Jesús es la meta de la vida cristiana. Yo no sé cuál es la meta de tu vida cristiana, pero esta debería ser. Filipenses capítulo 3, versículo 10 dice, a fin de conocerle. Esa palabra fin tiene la connotación de una meta, de un propósito final. Dice, a fin de conocerle. ¿A quién? A Cristo. Si usted lee el versículo anterior, 9, está hablando de Cristo, el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Cuál es la meta entonces de todo cristiano? Conocer a Jesús, a fin de conocerle. Y saben, de esto nosotros sufrimos mucho, porque a veces podemos conocer más de las teorías conspiracionistas que andan por allá. Podemos conocer más de las redes sociales y de lo que otros dicen. A veces nos volvemos expertos en fechas y en profecías. A veces nos volvemos expertos en la exégesis y en todos esos aspectos técnicos de la Biblia, y podemos ser expertos en todo eso sin conocer a Jesús. ¡Qué desgracia sería eso! Si no conocemos a Jesús, nuestra religión es vana. No sirve de nada. Así de sencillo. Y una evidencia clara que conocemos a Jesús es si lo reflejamos. Cuando no reflejamos a Jesús, es una evidencia clara que no lo conocemos. No lo conocemos. Conocer a Jesús, vamos a otra razón, es en Juan 17:3, el Evangelio según San Juan, Juan 17:3. Noten lo que nos dice el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 3. Conocer a Jesús es el comienzo de la vida eterna. Nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios y verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna tiene que ver con conocer a Jesús. La vida eterna es algo que podemos experimentar hoy en el presente. No pensemos que la vida eterna es solamente algo que recibiremos cuando Jesús venga por segunda vez. Definitivamente vamos a recibir la vida eterna literal, pero yo puedo experimentar la calidad de esa vida eterna hoy cuando conozco al Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Conocer a Jesús. No conocer de Jesús, no conocer acerca de Jesús, conocerlo a Él. Y saben que conocer en la Biblia tiene una connotación muy profunda. No es el conocer como cuando uno dice, bueno, yo conozco a tal persona y la puedo identificar, sé cómo es su color de piel, el color de sus ojos, el color de su cabello, cómo viste, el tono de su voz. Ciertamente eso es parte del conocimiento de una persona, pero en la Biblia, en la mentalidad bíblica hebrea, conocer tiene una connotación más profunda, tiene que ver con intimidad. La primera vez que esa palabra aparece, desde luego en el hebreo, el conocer es la palabra shub. No, de hecho esa es la palabra arrepentirse. Yadá es la palabra conocer. Y la vemos ahí en Génesis, el capítulo 4 y el versículo 1. Génesis, el capítulo 4, el versículo 1, en referencia a Adán y Eva, y el primer hijo que tuvieron, dice, conoció Adán a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Conoció Adán a su mujer. Esto definitivamente no solamente significa, Adán
él sabía quién era su mujer. No, tiene que ver con intimidad, pues producto de esa intimidad hubo un fruto y el fruto fue Caín. ¿Conocemos nosotros a Jesús a ese nivel? Intimidad con Jesús. Ahora vamos a 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Cuando nosotros conocemos a Jesús, nuestra vida cambia. Esa es otra razón por la cual debemos nosotros estudiar la vida de Jesús. 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Nos dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cuando nosotros contemplamos a Jesús, la Biblia nos dice que vamos siendo transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu de Dios. Hay una ley de la mente que es la ley de la contemplación. Y esa ley nos dice que yo me transformo de acuerdo a lo que yo contemplo. Entre más contemple algo, voy a asimilarme a eso que contemplo. Lo mismo sucede con Jesús. Entre más nosotros conocemos a Jesús, más nos asimilamos a Él. Lo vamos a imitar en carácter, lo vamos a imitar en obras, su consagración, su ejemplo en oración, estudio de la palabra, su fe implícita en el Padre. Conocer a Jesús cambia nuestra vida. Podemos experimentar esa transformación que tanto deseamos. Ellen White, refiriéndose a esto, nos dice, en El deseo de toda la gente es la página 63, sería bueno que cada día dedicásemos una hora de reflexión a la contemplación de la vida de Cristo. ¿Cada cuánto y por cuánto tiempo? Nos dice cada día al menos por una hora dedicarlo a la contemplación de la vida de Cristo. Debiéramos tomarla punto por punto, desde que nace hasta que muere y asciende al cielo, y dejar que la imaginación se posesione de cada escena, especialmente de las finales. Y mientras nos espaciemos así en su gran sacrificio por nosotros, nuestra confianza en Él será más constante, se reavivará nuestro amor y quedaremos más imbuidos de su Espíritu. La Navidad no es tanto acerca de regalos, acerca del árbol, acerca de las luces. Sí, todas estas cosas pueden recordar a algunas personas de Jesús. No, la Navidad no tendría sentido si es eso la Navidad en tu vida, pero tú no contemplas a Jesús. Si Jesús no es el centro de tu fe, si Jesús no es el centro de tu estudio de la palabra, si Jesús no es la meta en tu vida cristiana, de nada sirve. Simplemente celebrar la Navidad se convierte en otra celebración más. Entonces, ¿qué sucede cuando contemplamos a Jesús? 3 cosas dice ella acá. Número 1, nuestra confianza en Él será más constante. ¿Luchas tú con ser constante con Dios? A veces te sientes que sí, está firme, está fervoroso, pero otros días te sientes acá abajo en el valle y tenemos esas experiencias de la montaña y el valle, esos altibajos en nuestra vida cristiana. A veces creemos, a veces no creemos. Bien, quizás necesitamos contemplar más a Jesús. Se reavivará nuestro amor. Eso va de la mano. Hemos perdido el primer amor. Bueno, aquí está el remedio para reavivarlo. Quedaremos más imbuidos de su Espíritu. Ella también dice en Testimonios para la Iglesia, tomo 6, la página 136, la excelencia de Jesús ha de ser nuestro tema en la eternidad. No solamente acá, sino por toda la eternidad vamos a estudiar la excelencia de Jesús. Ella dice acá, Testimonios, tomo 6, página 136, la cruz de Cristo ha de ser el tema y nos ha de revelar las lecciones que hemos de aprender y practicar. Debe introducirse a Cristo en todos los estudios.
para que los alumnos absorban el conocimiento de Dios y lo puedan representar en su carácter. Su excelencia debe ser nuestro tema de estudio en el presente, como lo será en la eternidad. Es decir, si hoy no estamos estudiando a Jesús, no nos estamos preparando para la escuela del más allá, porque la clase principal de esa escuela del más allá es el conocimiento de Jesús. Nos dice Obreros Evangélicos, la página 264. A medida que el obrero estudia la vida de Cristo y se espacía en el carácter de su misión, cada nuevo estudio le revelará algo más intensamente interesante que lo ha revelado. Sí, el tema es inagotable. ¡Wow! Yo no sé si tú has descubierto últimamente algo nuevo, algo intensamente interesante en la vida de Jesús, o te has quedado solo con lo que has aprendido. Queridos hermanos, es hora de que nosotros hagamos más a Jesús en nuestro centro. Ahora, vamos a pasar a otro punto y vamos a ir entrando ya en los tiempos en cuando Jesús vino por primera vez. Algunas personas, algunos críticos, teólogos, ateos, historiadores, arqueólogos, niegan la existencia de Jesús o simplemente lo consideran como un hombre cualquiera. Un hombre de mucha influencia, que era un moralista, enseñaba buenas cosas, pero no se considera a Jesús como el Hijo de Dios. De hecho, se han escrito cosas en contra de los evangelios diciendo que los apóstoles orquestaron toda esta historia. Ellos se la inventaron para crear una secta y tener seguidores y hablar de esta persona de Jesús. ¿Será que Jesús fue una persona real? ¿Cómo podemos tener la seguridad de que el Jesús que tú y yo adoramos en realidad fue una persona real que vino a esta tierra y que fue el Hijo de Dios? Bien, cuando estudiamos los evangelios, nos damos cuenta que hay integridad en ellos. Número uno, vemos que los que escribieron los evangelios, al menos dos de ellos, en el caso de Mateo y en el caso de Juan, fueron testigos oculares de lo que sucedió. Es decir, Mateo no lo escuchó de otro. Mateo caminó con Jesús. Él fue parte de esos 12. Igual Juan también. Juan era el más cercano de todos los 12 a Jesús. Así que tenemos los registros de testigos oculares, los registros de testigos oculares recientes. Este es el caso de Marcos y es el caso de Lucas. No habían pasado muchos años cuando ellos escribieron sus evangelios. Ellos no caminaron con Jesús personal y directamente, pero definitivamente ellos vivieron muy cercano a ese tiempo. Ellos conocieron gente que había visto y conocido a Jesús. Por ejemplo, se cree que Marcos escribe su evangelio basado en el testimonio de Pedro. Pedro le cuenta a Marcos la historia de Jesús y Marcos es el primero de los 4 evangelistas que escribe un evangelio. En el caso de Lucas, bueno, Lucas utiliza un método distinto. Él investiga. De hecho, vamos a leer en Lucas el capítulo 1, versículos del 1 al 4. Él nos dice en su introducción cómo fue que él obtuvo esta información. Y dicho sea de paso, Lucas es el que más detalles da del nacimiento de Jesús. Nos dice Lucas el capítulo 1, versículos del 1 al 4. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Cuando él dice muchos han tratado de poner en orden la historia, se está refiriendo, creo yo, aquí a Marcos y a Mateo, quienes ya habían escrito antes de él. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cuales has sido instruido. Nótese que esta información que obtiene Lucas para escribir su evangelio la obtiene de aquellos que enseñaron desde el principio, los cuales lo vieron con sus ojos, nos dice el versículo 2, y también eran ministros
o siervos de la palabra. La palabra allí ministros es la palabra siervos, los siervos de la palabra. Es decir, esto no era cualquier teoría conspiracionista en esos tiempos. Esto era gente que era fiel a la palabra y eran personas que vieron a Jesús con sus propios ojos. Es decir, el testimonio de Lucas estaba basado no simplemente en una tradición oral, sino también estaba basado en las Escrituras. En las Escrituras. Así que tenemos testigos oculares y testigos oculares recientes. Ahora, tenemos también registros de testigos oculares falsificables. A ver, analicemos un poco eso. Imagínense ustedes que lo que los evangelistas escribieron de Jesús no fue cierto, no fuese cierto. ¿Creen ustedes que sería lo más natural que los críticos inmediatamente se levantasen, escribiesen cosas, dijesen cosas en contra de esta falsedad? Desde luego que sí. Deberíamos tener hoy registros. Deberíamos tener registros hoy. Si Jesús era una persona falsa, si los discípulos se inventaron esa historia, bien, deberíamos tener testigos oculares falsificables, es decir, personas que hayan escrito y dicen, no, eso fue mentira, pero ninguno se atrevió. Al menos no tenemos nosotros registro de eso, porque las personas, aunque no todos creían en Jesús, sabían que no podían refutar eso. Sabían que no podían refutarlo. Ahora, cada evangelista, algunos dicen, bueno, en los evangelios encontramos contradicciones. En realidad no. Esas aparentes contradicciones tienen un propósito. ¿Por qué necesitamos 4 evangelios? O porque cada evangelista exalta algo particular de Jesús. Y quizá no todos los evangelios van a alcanzar a las mismas mentes. Por ejemplo, aunque casi todos los evangelios manejan el mismo tema, cada uno tiene un énfasis distinto. El énfasis del evangelio de Mateo es presentar a Jesús como el rey de los judíos. Mateo escribe más a una audiencia judía, pero en el caso de Marcos, Marcos presenta más a Jesús como el siervo de los hombres. Marcos presenta más a Jesús como el sacrificio, como el hombre que vino a morir. Lucas presenta a Jesús más como el siervo de siervos y Juan presenta a Jesús más como Dios, su divinidad. Él exalta su divinidad. Lucas escribe más a una audiencia gentil. Marcos escribe más a una audiencia sí judía, pero más laicos, gente más sencilla. Y Juan escribe a la iglesia contrarrestando de manera especial algunas herejías en su tiempo, teorías que estaban surgiendo en contra de Jesús por parte de los gnósticos. Los registros de los evangelios en cuanto a la vida de Jesús son confiables. Ahora, nos dice Simon Greenleaf en su libro The Testimony of the Evangelist, volumen 7, hay suficiente discrepancia para demostrar que no podía haber sido acuerdo previo entre ellos y al mismo tiempo un acuerdo tan sustancial como para demostrar que todos eran narradores independientes de la misma gran transacción. Es decir, primero, no es que ellos se pusieron de acuerdo porque hay discrepancia. Esa discrepancia demuestra que no es que ellos 4 se sentaron y dijeron, bueno, vamos a crear una nueva religión, escribimos los 4 evangelios y vamos a tener seguidores. No, la discrepancia que hay entre ellos es una prueba de eso, pero a la vez, mientras que hay discrepancia, también hay tal unidad para demostrar que todos eran narradores independientes, pero a la vez eran guiados por el mismo Espíritu. Ahora, ¿cómo estaba el mundo? ¿Cómo estaba la sociedad, la iglesia, cuando Jesús vino por primera vez, perdón? Vamos a hablar un poco acerca de los tiempos de Jesús. Vamos entonces aquí al Evangelio de Lucas, el capítulo 2, el versículo 1.
Lucas, el capítulo 2 y el versículo 1. Note lo que nos dice la palabra de Dios. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Nótese que cuando Jesús viene, nos muestra acá las Sagradas Escrituras que el imperio que estaba gobernando el mundo era el imperio romano. Jesús viene en un periodo de la historia donde hay mucha inestabilidad e insatisfacción en el mundo político, en el mundo social y en el mundo religioso. La nación judía estaba bajo el control del imperio romano. Ya no eran una nación independiente. Desde luego, había muchos abusos de parte de los romanos hacia ellos. No solamente eso, también había un idioma universal. El idioma oficial era el griego en el Imperio Romano. Había una moneda también. En Lucas 20:25 leemos la inscripción, la moneda donde estaba la cara del César allí. Aún entonces en Israel se utilizaba, no había una economía independiente, sino que había una economía mundial a la cual ellos debían sujetarse. Había corrupción política, había corrupción religiosa, había corrupción moral, vicios, crímenes, avaricia, lujuria. La religión no satisfacía las necesidades del alma, ni la religión griega, ni tampoco la religión judía, porque había sido pervertida. Los judíos estaban dispersos por todas partes, la diáspora. Había innumerables tipos de enfermedades, la enfermedad había madurado a tal grado que el ser humano estaba degradado. La lepra, algunas enfermedades que vemos en los evangelios, la lepra, la hidropesía, retención de líquidos posiblemente, deficiencia de los sentidos, muchos ciegos, mudos, sordos, paralíticos, lunáticos, endemoniados, esclavos del apetito. La gente no vivía muchos años, morían aún siendo muy jóvenes. Vemos la muerte al menos de 2 jóvenes, como la hija de Jairo y el hijo de la viuda de Naín. Cosas que no se veían aún pocos años después de la entrada del pecado. Vemos una gente longeva allí antes del diluvio. Pero la Biblia nos dice, vamos a Gálatas, el capítulo 4, que todo este escenario en realidad estaba preparando al mundo para la venida de un Salvador, de un libertador. En Gálatas, el capítulo 4, versículos 4 y 5, leemos Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibieran la adopción de hijos. Aquí encontramos el resumen del propósito de la venida de Jesús. Número 1 nos dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Es decir, había un tiempo que se había profetizado para la venida de Jesús. Y ese tiempo ya había llegado. Las profecías del Antiguo Testamento apuntaban a este momento cuando Jesús vendría. La profecía, por ejemplo, de las 70 semanas apuntan a la venida del Mesías, a su ungimiento de manera particular, La profecía de Balaam, allí en Números, nos habla de esa estrella de Jacob que vendría también. Muchas profecías del Antiguo Testamento, Miqueas 5:2 nos dice que él nacería en Belén. Isaías capítulo 7 nos dice que él nacería de una virgen. Había suficiente luz, pero esa profecía desde luego era condicional. Las condiciones debían estar listas allí para que Jesús pudiese venir. Note lo que nos dice en el deseado de todas las gentes,
La página 23 dice, la providencia había dirigido los movimientos de las naciones, así como el flujo y reflujo de los impulsos e influencias de origen humano, a tal punto que el mundo estaba maduro para la llegada del libertador. Las naciones estaban unidas bajo un mismo gobierno, podríamos decir un nuevo orden mundial. Un idioma se hablaba extensamente y era reconocido por doquiera como la lengua literaria. Un idioma se hablaba. Nótese los paralelos. Hoy también tenemos un mundo que está prácticamente unificado. Sí siguen habiendo diferencias entre algunas naciones. Vemos el empuje por un nuevo orden mundial. Vemos que el idioma inglés es el idioma de los negocios, del comercio en casi todo el mundo. Vemos también que la gente hoy, así como en los tiempos de Jesús, están insatisfechas de la vida y están interesadas en hallar respuestas a cosas que el posmodernismo no puede responder. Nosotros vemos también el empuje por una nueva economía mundial. Yo les hago una pregunta. ¿Estamos nosotros o las condiciones del mundo están similares a cuando Jesús vino por primera vez? Desde luego que sí. Ahora, qué interesante. ¿Cómo estaba la iglesia? ¿Cómo estaba la iglesia? Bien, tristemente los judíos perdieron de vista el propósito de la venida de Jesús. Ellos creían en un Mesías político que iba a librarlos de los romanos. Sus esperanzas estaban centradas más en reformas políticas, pero no en reformas espirituales. Y saben, hoy estamos viendo lo mismo en el cristianismo y en la iglesia adventista del séptimo día. Muchos cristianos hoy se sienten o ven en el partido republicano, y no quiero ser político en lo que voy a decir acá, ¿ok? Para yo salirme de cualquier conclusión que ustedes pueden llegar en cuanto a mi afiliación política. Primero, todavía no soy ciudadano de esta nación, soy colombiano, así que yo no me identifico con ningún partido, ni con el republicano ni con el demócrata. Pero a veces algunas personas, algunos cristianos ven como el partido republicano es más amigable a los cristianos por sus valores, pues ven es en el partido republicano las esperanzas para que volvamos a reclamar la nación para Cristo Jesús. Y vemos una insatisfacción. Muchos cristianos dicen, bueno, los demócratas van a hacer de Estados Unidos una nación atea. Miren los valores que están promoviendo. Y de nuevo, yo no voy a defender ningún partido. El ateísmo es tan malo como el tratar de legislar la religión en este país. Ambas cosas son suficientemente malas. Bien. Ahora, el punto mío aquí es que la esperanza de cambio en muchos cristianos hoy no se basa en Jesús, se basa en una reforma política. Es decir, si ellos pueden tener el gobierno de su lado, entonces pueden reclamar la nación de vuelta a Jesús. Y muchos pueden decir amén, pero eso no es bíblico, hermanos. Peligroso eso. Cuando una iglesia busca el apoyo del gobierno para reformar la nación, para poder llevar a cabo su agenda, esa iglesia se ha desconectado del verdadero poder y fuente que es Jesús. Bueno, no vamos a seguir ese tema. Regreso al deseado de todas las gentes, página 117. Durante 4000 años la familia humana había estado perdiendo fuerza física, mental, así como valor moral. Desde el tiempo de Adán hasta el de Cristo, la complacencia de los deseos propios había aumentado, el poder de los apetitos y pasiones, hasta que tenían un dominio casi limitado. Jesús vino a enseñar temperancia. Jesús vino a librar a los hombres y a las mujeres de la esclavitud del apetito y de las pasiones. ¿Cómo vemos hoy la situación? No solamente las enfermedades físicas, las enfermedades mentales, emocionales, están por el aire. Después del COVID vemos cada vez más personas sufriendo algún tipo de enfermedad mental. ¿Necesita el mundo hoy esperanza? ¿Está madurando el mundo hoy para la venida de Jesús? Claro que sí. Oh, pero Jesús vino en una manera
en que nos esperaba. Nos dice la palabra de Dios. Vamos a Lucas, el capítulo 2. Lucas, el capítulo 2, acerca de ese nacimiento de Jesús. Lucas, el capítulo 2, nos dice aquí, vamos a comenzar en el versículo 4. Ya leí el versículo 1 donde nos habla del contexto de qué estaba sucediendo cuando Jesús nació. Cada uno debía ir a su ciudad natal para ser censado, para ser empadronado. El versículo 4 dice, José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era la casa y la familia de David. Versículo 5, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Wow. Yo no sé si usted ve acá algo maravilloso. El Hijo de Dios. De hecho, si vamos a Lucas 1, ¿quién era este que nació? Lucas 1, versículo 35. El ángel, y este es otro tema muy importante para meditar acerca del misterio de la encarnación de Jesús, pero el ángel Gabriel, nota lo que le dice acá a María. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado ¿quién? Será llamado Hijo de Dios. Nótese que esa criatura que estaba en el vientre de María, no me pregunten cómo sucedió ese engendramiento, es un misterio. La Biblia simplemente nos dice, ella era virgen, el Espíritu Santo la cubrió con su sombra y ella queda en embarazo. Eso es lo que la Biblia nos dice. Y Jesús es esa criatura dentro de su vientre. El ángel le dice, será llamado el Hijo de Dios. A ver, ¿cómo esperaría usted o dónde esperaría usted que debería nacer el Hijo de Dios? ¿Por qué Dios no escogió el mejor palacio en el mundo, el lugar más lujoso? ¿Por qué no escogió Dios a las personas más ricas en el mundo para que le pudieran dar al Hijo de Dios el mejor trato? Pero escoge a dos personas pobres. Escoge el lugar menos pensado, un establo. Un establo. Wow, Jesús, el Hijo de Dios, naciendo en un establo. Yo no sé, hace 6 semanas mi esposa y yo, nuestro hogar se llenó de alegría con la llegada de nuestra primera hija, nuestra primogénita. Oh, mi corazón se ha transformado. Tengo sentimientos que nunca había experimentado antes. No los puedo expresar, no encuentro las palabras. Ver su inocencia, ver esa criatura, cuando yo la sostuve en mis brazos. Y saben, venía a mi mente el nacimiento de Jesús, el Hijo el Hijo de Dios, haber venido y aún haber descendido a ese punto de nacer, estar primero, ser un embrión, ser un feto, estar en el vientre de María y luego nacer como una criatura indefensa, así, como un bebé recién nacido, siendo sostenido por los brazos de sus padres. Qué maravilloso. Ahora nació en un pesebre. Yo no sé si eso a usted les da alguna luz en cuanto a la misión de Jesús. ¿Saben que de acuerdo a las fuentes extrabíblicas, cuando nosotros estudiamos acerca de cómo eran los pesebres en esos tiempos, los establos, era muy común allí donde guardaban los animales, los caballos, las ovejas, especialmente las ovejas, ¿ok? Y había un lugar para las ovejas, era como un pequeño canoita, recipiente que
Cuando los corderitos nacían recientemente, pues eran puestos allí, o las ovejas allí es donde daban a luz. Yo creo que cuando Jesús nació, dice, fue puesto en un pesebre, Él fue puesto allí, a esa canoa, allí donde los animales estaban, donde eran puestos los corderitos. Yo creo que aún en eso, el cielo estaba diciéndonos acerca de la misión de Jesús como el verdadero Cordero, el Hijo de Dios. El deseado de toda la gente es página 32, acerca de la historia de Belén. Nos dice, la historia de Belén es un tema inagotable. En ella se oculta la profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Nos asombra el sacrificio realizado por el Salvador al trocar el trono del cielo por el pesebre y la compañía de los ángeles que le rodeaban por la de las bestias del establo. La presunción y el orgullo humanos quedan reprendidos en su presencia. Sin embargo, aquello no fue sino el comienzo de su maravillosa condescendencia. La historia de Belén. Este Jesús fue el que Juan proclamó. Allí en Juan el capítulo 1, versículo 29, de nuevo enfatizando el propósito por el cual Jesús vino. Juan 1, 29, famoso versículo. Juan, hablando de Jesús, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Para qué vino Jesús? Jesús vino para redimir a los que estaban bajo la ley, de acuerdo a Gálatas 4, y de acuerdo a Juan 1:29, Jesús vino para quitar el pecado del mundo. También nos dice Mateo, el capítulo 1. Vamos allá, Mateo, el capítulo 1, y esta vez vamos a leer el versículo 21 y el versículo 23. Mateo, capítulo 1, versículo 21 y luego el versículo 23 dice, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No en sus pecados, sino de sus pecados. El nombre Jesús significa Jehová salva. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que en el mismo nombre vemos la misión. Versículo 22 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, versículo 23, una virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre, aquí está el otro nombre, Emmanuel, que traducido es, ¿qué cosa? Dios con nosotros. El cielo vino a morar con el ser humano para salvarlo de sus pecados. Maravillosa gracia. ¿No dices amén? Maravilloso amor. Así que vemos, Jesús vino para librar a los que estaban bajo la ley, su nación. Jesús vino también para quitar el pecado del mundo. Jesús vino para morar con nosotros. Y vemos el otro propósito. Vamos a Juan, el capítulo 1, versículos 14 al 18. De hecho, antes de ir al 14, vamos a leer el versículo 1. Juan capítulo 1, versículo 1, porque queremos saber quién era ese verbo. Juan 1:1, antes de leer el versículo 14, nos dice Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Nótese que Juan 1:1 define a alguien que estaba con Dios y se llama el verbo o la palabra y era Dios. Ahora saltemos al versículo 14. Aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, Emmanuel. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Para qué vino el Cordero? ¿Para qué vino a habitar con nosotros? Para revelar la gloria del Padre. Ahora vamos al versículo 18 del mismo capítulo. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús es la misma imagen y la misma sustancia del Padre. Jesús vino a revelar al Padre.
Jesús vino a enseñarnos el amor de Dios para con nosotros. Así que, queridos, durante esta temporada, aprovecha a meditar en este infinito amor. Pero no lo hagas solo en diciembre. Asegúrate que en el año entrante dediques más tiempo cada día a meditar en la vida de Jesús. Muchas bendiciones te esperan si haces a Jesús el centro de tu vida. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor, por tu Hijo. El tiempo es corto. Las palabras no son adecuadas para expresar tanto amor que tú tienes para nosotros al enviar a tu Hijo Jesús. Señor, pedimos que Jesús sea el centro de nuestras vidas y que seamos transformados a su imagen y semejanza. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y que Jesús siga siendo el centro de tu vida.